Hola a todos, soy el doctor Rubén García Garza y el día de hoy vamos a ver el capítulo 2 de tejido epitelial de histología en la práctica clínica, el caso clínico de metaplasia. La metaplasia consiste en el reemplazo de un tejido normal por otro diferente, pero de características normales. Este fenómeno ocurre normalmente en el epitelio del cérvix, o sea, del cuello uterino, en donde la pubertad del epitelio cilíndrico simple cambia a plano estratificado no queratinizado. A esto se le denomina metaplasia escamosa. Y en condiciones patológicas, como en el esófago de Barrett, cambia de uno habitual a uno intestinal. A eso se le llama metaplasia intestinal. Si se fijan, cómo según el que cambia es el epitelio, como se llama. Por ejemplo, si cambia de un cilíndrico a un plano, se llama metaplasia escamosa. Si cambia de un plano a un intestinal, se llama metaplasia intestinal. ¿Sí? Bueno, para reconocer cuando un epitelio normal cambió por otro normal, pero en un lugar equivocado, pues es necesario saber qué epitelio recubre normalmente cada órgano. Por ejemplo, si nos dicen corte de esófago en donde se observa un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, ¿pensaríamos que es normal o que no es normal? Bueno, para empezar hay que saber qué epitelio es el que recubre el esófago. El que recubre el esófago es plano, estratificado, no queratinizado, y el epitelio cilíndrico con células caliciformes pues es intestinal. Entonces ahí está pasando algo extraño, y aunque en este momento no tengamos los elementos para dar un diagnóstico, pero sí podemos inferir que eso no es normal y que no debería de estar ahí. Y este es el primer ejemplo. Miren, aquí se ve a gran aumento, pero se ve una porción de epitelio plano estratificado no queratinizado. Y cómo se interrumpe, este es un corte de esófago. Y cómo vemos este epitelio. ¿Qué epitelio es? Es un epitelio cilíndrico simple y característicamente vemos células caliciformes. La pregunta es, ¿habrá células caliciformes en el esófago? Pues la respuesta es no. Esta es una condición patológica que se llama esófago de Barrett y que precisamente es un reemplazo generalmente por cuestiones crónicas de reflujo o de consumir alimentos calientes crónicamente, y este epitelio, de tanto daño que ha recibido, pues se cambia y hasta aquí no hay tanto problema. Sin embargo, esta es una condición premaligna, es decir, que si esto avanza, pues esto eventualmente se va a convertir en un cáncer, y eso pues obviamente es algo de mucho cuidado y hay que tratarlo desde aquí, si es que lo diagnosticamos aquí, o antes evitarlo, pero si ya lo estamos viendo aquí hay que prestarle atención. Y este es otro caso de lo que le llamamos metaplasia escamosa en el cérvix. Cuando la metaplasia escamosa es que cambie un epitelio por uno escamoso. En este caso es un epitelio cilíndrico. En el cuello de la matriz vamos a ver que, o cérvix uterino, vamos a ver que tiene una porción externa y una porción interna en su momento. La externa se le llama exocervix y está recubierto por plano estratificado no queratinizado. La interna se llama endocervix y está recubierto por epitelio cilíndrico simple. En la pubertad del plano estratificado no queratinizado como que avanza un poco más hacia adentro, reemplazando el cilíndrico, que sería este, por un epitelio plano estratificado no queratinizado. Aquí, hasta aquí llegaba el normal. Aquí es una porción ya madura del epitelio que cambió y aquí es el que está cambiando. Esta no es una condición patológica, más bien es una condición normal. Este es patológico, esto es una condición normal. ¿Qué características tiene? Bueno, que a veces, como el epitelio cilíndrico a veces forma glándulas, cuando se reemplaza por un plano estratificado no queratinizado, esta glándula se tapa y, y forma un pequeño quiste que se llaman quistes o huevos de Nabot, que pueden ser pequeños o grandes, pero que en general, si no dan síntomas, pues no son patológicos. Sí, pero hay que conocer que eso es a raíz de este proceso normal que sucedió. Muy bien, vamos a las preguntas. En una biopsia de esófago, ¿qué tipo de epitelio esperaría encontrar? Ya lo comentamos. Dicho en otras palabras,
¿qué epitelio recubre el esófago? Plano, estratificado, no queratinizado. Muy bien, el plano simple, vasos sanguíneos. Cúbico bioestratificado, conducto glándula sudorípara. Plano estratificado, queratinizado, la piel. De transición, vías urinarias. En el caso de una metaplasia intestinal, ¿qué tipo de epitelio esperaría encontrar? Recordemos que el nombre le da el reemplazo. Por ejemplo, si es intestinal, uno se cambió por intestinal. ¿Cuál es el epitelio intestinal? Epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. El cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes es el epitelio respiratorio, lo podemos observar en la tráquea, en los bronquios. El plano estratificado queratinizado, ya dijimos que en la piel. El cilíndrico simple, ciliado y no ciliado, ese lo encontramos en el oviducto o lo que conocemos como trompas de falopio, y ya sabemos en el de transición. ¿Cómo podría diferenciar el endocervix del ectocervix? Y se los comenté precisamente, pues es por el epitelio, ¿sí? Por el tipo de epitelio. Esto a lo mejor ahorita no nos dice nada, pero en un futuro, cuando nosotros veamos estudios tan comunes, rutinarios como el Papa Nicolau, que es una citología cervical, ahí vamos a tener que diferenciar células que son de exocervix y de endocervix. Imagínense que ustedes observan células de características tumorales, pero en las planas o en las cilíndricas, ustedes pudieran determinar en qué área se encuentra esa alteración, y es muy importante tener conciencia de esto. Muy bien, como en una metaplasia escamosa, ¿qué tipo de epitelio esperaría encontrar? Bueno, recordemos que si es escamosa, tendría que ser una variedad de plano. Generalmente sería plano estratificado, no queratinizado. Muy bien. En la hiperplasia epitelial endotelial, donde aumenta el número de capas celulares, ¿qué tipo esperaría encontrar? Bueno, primero hay que preguntarnos cuál es el epitelio del endotelio. El endotelio es un epitelio plano simple. Recordemos que cuando el plano simple está en los vasos sanguíneos, se le llama endotelio. Cuando está en la pleura, pericardio y peritoneo, se le llama mesotelio, y que en sí es un epitelio plano simple. Ahora, nos están diciendo que en cuestiones patológicas, el epitelio que debería ser plano simple, en el caso de los vasos sanguíneos, se aumentan las capas. ¿Cómo se llama un epitelio cuando ya tiene más de una capa? Cuando tiene dos o más, pues se llama estratificado. Entonces la respuesta sería plano estratificado no queratinizado. Muy bien, en algunos pacientes fumadores crónicos hay un cambio, es decir, metaplasia, del epitelio respiratorio por uno escamoso estratificado. Originalmente, ¿qué epitelio recubría la tráquea? Ya lo comentamos en las opciones, pues la respuesta es cilíndrico pseudoestratificado ciliado, alternando con células caliciformes, que también se conoce como epitelio respiratorio. Al observar una biopsia de origen desconocido, se percata que el tejido está recubierto por un epitelio plano estratificado queratinizado. ¿En cuál de los siguientes orígenes esperaría ver este epitelio de manera normal? El epitelio plano estratificado queratinizado lo encontramos en la piel. En esófago es plano estratificado no queratinizado. En la uretra, de transición. En el colon, cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Y en el pulmón, pues ahí depende de qué área del pulmón. Si es en los alvéolos, es plano simple. Si es en los bronquios, puede variar, cúbico a cilíndrico, dependiendo del área que estemos viendo. Aquí la respuesta es bien. En muchos pacientes, los procesos metaplásicos progresan a displasias. ¿A qué se refiere este término? Bueno, displasia ya es una proliferación celular neoplásica no invasiva, ¿sí? Cuando cambia de un epitelio por otro, eso se llama metaplasia. Cuando hay aumento en
tamaño celular es cuando hay aumento del tamaño celular, pues estamos hablando de una hipertrofia, y cuando estamos en un aumento en cuanto al número y capas se llama hiperplasia. Por eso, si se fijan acá arriba, vimos este término que se llama hiperplasia endotelial, ¿sí? ¿Hacia cuál de los siguientes progresará un proceso displásico, ¿sí?, al estímulo nocivo continuo? Y lo platicamos en el esófago de Barrett. Cambia metaplásico, luego se hace displásico y luego puede progresar a cáncer, ¿sí? Muy bien, y bueno, pues hasta aquí llegamos con este breve repaso de epitelios. Ven la importancia de conocer los tipos epiteliales, las ubicaciones de los mismos y las características que esperamos encontrar en cada uno de los pacientes. Si asociamos también su función, pues también tendríamos que ver por qué en pacientes, por ejemplo, fumadores, el epitelio cambia por otro que tiene características que le permiten soportar estas alteraciones de los agentes químicos, etc. Muy bien, bueno, pues estamos agradecidos con todos los que participaron en diseño, revisión y presentación de diapositivas. Nos vemos en el próximo caso clínico de este libro de histología en la práctica clínica. Hasta la próxima.